Martes 4 de marzo de 2025, emisión 717 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado, nuestro programa bandera de la reconstrucción de hechos reales relacionados con la violencia tripartidista en Colombia y con unas reflexiones de cómo incidieron en su momento y cómo han incidido en el tiempo en la dinámica política, social, económica y cultural de nuestro país. Hoy vamos a hacer unas reflexiones acerca de una serie de operaciones ofensivas realizadas por unidades militares en coordinación con la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en el departamento del Tolima a finales del mes de marzo y comienzos del mes de abril de 1963, cuando ya el gobierno del segundo periodo del Frente Nacional, en este caso del señor Guillermo León Valencia, acumulaba 8 meses de ejercicio en el cargo y a pesar de la publicidad que se había dado el señor Lleras Camargo en sus 4 años de gobierno, vendiendo la falsa idea de que había sido el adalid y promotor de la paz, los hechos demostraban lo contrario y Colombia seguía, como dice la canción de Fausto, con el verde de las haciendas teñido de sangre y balas. Adelante, mi coronel. ¿Me está copiando mi coronel González? Sí, señor. ¿Cómo podríamos describir la caótica situación política del inicio del quinto año del Frente Nacional, registrada magistralmente en múltiples caricaturas de humor político, publicadas en diferentes medios de comunicación durante los primeros días del mes de abril de 1967, con ocasión de la escasez de azúcar, el acaparamiento de productos alimenticios y la guerra que sectores comerciales hacían al Instituto Nacional de Abastecimientos INA? Muchas cosas. Menciona usted temas gruesos que en su momento, en ese año, fueron causal de muchos debates y de muchas tensiones políticas y parte de la argumentación que tenían los bandoleros tripartidistas para seguir delinquiendo y destruyendo a Colombia. Era la llegada de la Semana Santa, muy promovida en el mundo. Había circulado en los medios de comunicación un testimonio de una supuesta carta que había dejado Poncio Pilato antes de morir y el mundo cristiano estaba enfocado en ese tema y por el otro lado la iglesia dividida y ya partida abiertamente entre los promotores de la teología de la liberación, que aún no se llamaba así, pero de Cristo verbo y no sustantivo, y los tradicionales sacerdotes de las costumbres ancestrales de la Iglesia Católica. Se acercaba la Semana Santa y el país bullía en una cantidad de problemas. El Instituto Nacional de Abastecimientos, INA, creado con el fin de dinamizar la economía del campo y de ayudar a los campesinos que pudieran vender sus productos a mejores precios para evitar los acaparadores y la cadena de intermediarios, que es la que le aumenta el valor al producto y de contera afecta es al propio productor minifundista. Ese ente fue creado durante el gobierno del general Rojas Pinilla y estaba tomando mucha más fuerza, pero los intereses, como usted lo menciona en la pregunta, eran bloquearlo para que esa cadena de intermediarios se siguiera nutriendo de la plusvalía, como llaman los comunistas, mm, que afectaba directamente en el bolsillo del usuario y el nivel de vida del campesinado, mientras unos intermediarios hacían y hacen
bolsa común y se enriquecen o viven mejor que quienes trabajan muy duro o para producir la alimentación o para consumirla. En ese escenario, el Congreso salió a lo que llaman las dietas parlamentarias y Chapete muy acertadamente presenta a un hombre de la calle con el vestido roto y remendado y con cotizas todavía frente a un sujeto barrigón lleno de vitalidad y aparentando que sufre mucho. Y le dice que en términos muy bogotanos de bajo nivel social, doctor, usted seguramente quiere que le preparemos un pavito de la Pascua. O sea, mientras el país estaba sufriendo escasez de alimentos por acaparamiento, y él le contesta, ¿no ve, mijo, que estoy en dieta? Con semejante barrigota y estaba en dieta. Eso era la demostración de que había unos que vivían muy bien a costa de otros que trabajaban y no vivían tan bien. La otra caricatura de Belezefe fue muy contundente y fuerte, es que ante la escasez, el gobierno de Valencia optó por imponer unos impuestos en una de las 400.000 reformas tributarias que le han hecho a Colombia desde que nació como país. Entonces están tres personas del común hablando en una calle bogotana y se les vino el aguacero y es un aguacero de impuestos. Entonces dice que por más paraguas que tengan, no hay paraguas que valga para sostener eso. Fino humor caricaturesco, pero que llega donde es. El otro parece que fuera hecho hoy, que hubiera sido esa caricatura hecha ayer por la mañana respecto a los ministros del señor Petro. Y están hablando dos personas en una calle bogotana y le dice la otra, usted puede trabajar perfectamente en el Ministerio de Agricultura, pero le contesta el otro, pero es que yo no distingo una papa de un frijol. Y el otro vuelve y le contesta, pues precisamente por eso. Entonces, estos son una caricatura que se le podría enviar a la señora Laura Sarabia, a la señora Irene Vélez, al señor Murillo, que fue canciller, al ministro Velázquez, que fue ministro de Defensa, porque cala perfectamente, pero infortunadamente no son los únicos. En todos los gobiernos hemos tenido unos personajes que no saben ni dónde están parados, como dice la caricatura, no distinguen un frijol de una papa, pero ocupan los cargos y hasta pontifican. Nada más miremos los ministros de defensa, ninguno ha dado la talla, los civiles, y cada vez que pueden se autoelogian y hablan como expertos en seguridad y en defensa, algo que ni siquiera diferencian en dos palabras. Y la otra es más dura, más dramática, esa caricatura que también es de Chapete, contra la moral cristiana de la época y contra la realidad que vivía el pueblo colombiano en su nivel alimentario. Y lee la confesión de Cuaresma. Y entonces el feligres le dice al sacerdote, padre, me acuso de que comí carne el Viernes Santo. Y el padre, el cura, le contesta, pues dele gracias a Dios, hijo mío, por haber podido comprarla. Más duro y más dramático no puede ser esa crítica. Entonces, cualquier persona que no tenga el contexto y entienda lo que pasaba, a simple vista termina dando la razón a los bandoleros tripartidistas de que la violencia era producto de esas realidades socioeconómicas. Pero en el fondo había también una alta dosis de verdad, porque los que promovían la violencia eran los dirigentes políticos y los que promovían este tipo de trapacerías, bloqueando el Instituto Nacional de Abastecimientos creado por el general Rojas Pinilla y bloqueando el desarrollo del país y facilitando las cadenas de intermediarios y de corrupción, pues eran los políticos. Entonces eran caricaturas muy fuertes contra los políticos, pero al mismo tiempo muy bien elaboradas en el sentido de dejarlas genéricas y no llamar las cosas por su nombre, con excepción de la crítica fuerte que le hacían al ministro de Agricultura en ese momento, que era uno de los más habladores y lenguaraces, como ya lo hemos visto en episodios anteriores. Sigamos. ¿Cuál fue el contenido del vehemente editorial del diario capitalino El Tiempo
cuestionando las presiones políticas y de oportunistas comerciantes de víveres y alimentos en general contra la importante labor. Bueno, el diario El Tiempo escribió un artículo del 6 de abril de 1963 titulado No solo legal, sino indispensable. Y en ese artículo hizo un examen de por qué existía el Instituto Nacional de Abastecimientos, cuál era su razón de ser, por qué se había creado, qué pretendía en favor de los productores y consumidores. Mm, No lo toca muy directamente, pero da a entender que el problema es la cadena de intermediarios que fuera de eso estaban acaparando. Había, como lo mencionamos varias veces en episodios anteriores, una crisis de azúcar en el país. Colombia, un país productor de azúcar y los dueños de los ingenios lo tenían retenido. Había protestas y dificultades porque el azúcar, especialmente en la panadería, la pastelería y la fabricación de varios productos procesados, es necesario y esencial. Entonces el periódico El Tiempo se fue lance en ristre y lo que pidió era que se fortaleciera más el Instituto Nacional de Abastecimientos, que se crearan nuevas oficinas para que productores pequeños y consumidores finales tuviéramos la oportunidad, que se establecieran unos controles muy directos por parte del Ministerio de Agricultura sobre los frutos que no eran tan rápidamente perecederos, que era con lo que estaban jugando los especuladores, y que se investigara la idoneidad de los funcionarios del Instituto Nacional de Abastecimientos, razón por la cual se deduce el señor Chapete publicó la caricatura crítica en la que decía que una persona le preguntaba a otro que no conocía entre un frijol y una papa y él le decía, tú eres el ideal para estar en el Ministerio de Agricultura. Parece como los nombramientos de los ministerios del día de hoy. Sigamos. ¿Cuál fue el trágico balance de personas fallecidas producto de la violencia tripartidista solo en el departamento del Tolima durante el primer semestre de 1963? Pues si nada menos que del 1 de enero al 31 de marzo, que son 3 meses, ya iban 124 muertos por acción de la violencia tripartidista y se señalaba al tal Sangre Negra de quien hablamos ayer de ser el responsable de un alto porcentaje de esa cifra de muertos y los otros a un tal Arbolito que era otro criminal de la misma laya, más los que cometía tiro fijo y otros bandidos en el Tolima. Es aterrador que en un departamento que no es tan grande y que ayer veíamos las cifras de por cada 100.000 habitantes, ya en menos de 90 días o en 90 días hubiera registrado formalmente en las oficinas de los juzgados y las inspecciones de policía 124 personas masacradas miserablemente y más de 1.000 desplazados producto de esa violencia ocasionada por estos grupos. Eh, es un reflejo patético que ese balance que presentaba unos meses antes el ministro de Justicia, Laverde, lavándole la imagen a Lleras Camargo y presentándolo como el pacificador, y que era el gobierno que ha pasado de 3.000 muertos a 2.000 y se ufanaba de eso, y que al final demostraba que en su periodo había habido 7.000 muertos producto de la violencia y eso no era tan grave porque el gobierno iba mejorando. También en el fondo lo que vemos es que les interesaba menoscabar totalmente el gobierno de Rojas Pinilla en lo político, en lo económico, destruir sus proyectos financieros y económicos y de desarrollo con el fin de ellos desarrollar toda su trapacería, y también que la educación en todos los sentidos, no solamente aprender a leer y escribir, sino en todos los sentidos formativos de la educación integral, no había llegado al Tolima pese a 4 años de publicidad y autoelogios
del gobierno del señor Lleras Camargo y toda la parafernalia de propaganda que se autopublicaba el señor Echandía, que era el mandacayar del Tolima. Mi coronel, ¿en qué consistía la campaña de buena imagen del Tolima emprendida por la matrona tolimense Hilda Jaramillo, esposa del entonces gobernador de ese departamento? Esta dama tenía muchas virtudes. Probablemente si hubiera vivido en otra época, hubiera sido como mínimo gobernadora del Tolima y posiblemente candidata a la presidencia de la República. Era una persona de alto carisma. Era la esposa del gobernador del Tolima, doña Hilda de Jaramillo. Y ante la cantidad de problemas que existían en el Tolima, ella tenía un poquitico más de visión que todos esos vividores de la política. Ella insistía eh, con un lenguaje muy moderado, pero muy contundente, que no se podía seguir hablando cuentos baratos de que en el Tolima se podía salir a pescar de noche, ni, ni que la paz ya había llegado, sino que había que llegar al fondo del asunto. Como madre de familia que era, tenía un sentimiento muy alto por los niños que morían de desnutrición y por la vejez o por los ancianos que terminaban o arrumados o en lo que se llamaba en ese tiempo los ancianatos de caridad. Entonces decía que eran dos sectores de la sociedad muy vulnerables. Era visionaria la señora en medio de las pocas formaciones que había para eh, la educación política en Colombia. Entonces publicó una serie de escritos invitando a todos los colombianos y particularmente a la dirigencia política, gremial, social, cultural del Tolima a que vieran la situación en que estaban los niños, que como ella misma decía, transparentes de hambre. O sea, se les notaba la desnutrición a leguas de las niñas que desde los temprana edad tenían que prostituirse para sobrevivir, que vivían en harapos, y de las covachas en que vivían muchas personas en el departamento del Tolima, a pesar de tener tanta riqueza, o cómo los jóvenes encontraban en las cuadrillas de bandoleros una fórmula para ir a tener por lo menos segura las tres comidas y la ropa. Metió el dedo en la llaga y lo metió hondo la señora. Entonces, inició una campaña y la hizo por largo tiempo, pero con los escasos recursos que conseguía, pues creó sus fundaciones y sus organizaciones sociales e hizo mucho por el Tolima y le dio un ejemplo a Colombia de cómo la sociedad debía ser menos indiferente ante esa realidad, porque ahí estaba el germen de la violencia, el atraso y la pobreza. Entonces el periódico El Tiempo le publicó un artículo, un editorial dedicado a ella, y en los periódicos de esos días se consiguen eh, varios documentos, entrevistas, y lo que con sus escasos o muchos recursos que tuviera, habida cuenta que era la esposa del gobernador, pudo despertar sensación, y es cuando viene la época de que algunas reinas de belleza, entre ellas la mamá de Ingrid Betancourt, tratan de hacer lo mismo, pero no termina o no pasa de ser un intento más de los tantos que se han quedado cortos en Colombia por carecer de estrategia y objetivos a largo plazo. Mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación los hechos relacionados con la captura de 9 bandoleros liberales y comunistas en el Tolima a comienzos de abril del 63? Eso parecía un juego de toma y dame. Era un juego en el que la realidad cada día era más evidente de la violencia. Entre tanto, las fuerzas militares, especialmente el ejército, con un importante apoyo del DAS y de la Policía Nacional, no cesaba de realizar operaciones
contra los tres grupos criminales, liberales, conservadores y comunistas. Entonces, a finales de marzo e inicios de abril, más o menos entre el 24 de marzo y el 5 de abril, el ejército logró capturar a varios delincuentes que eran buscados, por ejemplo en Guatimbol y el Diviso, dos veredas completamente comunistas del municipio de Icononso en límites con Dinamarca, una zona muy cafetera, por cierto, y de caña de azúcar. Allí fueron capturados unos bandidos de las cuadrillas de Juan de la Cruz Varela. Sin embargo, como vemos, el- los medios de comunicación se cuidaban mucho de no mencionar para nada al señor Juan de la Cruz Varela, porque en ese momento era representante a la Cámara y amiguis personal de Alfonso López. Entonces, decían, fueron capturados dos bandoleros en la vereda Guatimbol y en la vereda El Diviso, que como les digo, eran plenamente controladas por el Partido Comunista, en especial por las cuadrillas de Juan de la Cruz Varela. Y en el propio casco urbano, área urbana de Icononso, fue capturado otro sicario que delinquía a órdenes de Juan de la Cruz Varela, de nombre Otoniel Rodríguez, quien había asesinado a un campesino de nombre Santos Méndez, perdón, el 26 de marzo en la vereda Buenos Aires. Todos esos delincuentes fueron puestos a órdenes del alcalde y no del juez de instrucción como debería ser, pero así era la ley en ese momento en Colombia. Al mismo tiempo, en el área de Junín, al norte del Tolima, en Santa Isabel, fueron capturados dos bandidos que eran de una cuadrilla de otro delincuente que llamaban Gigante por su estatura, que tenía el apodo, no era tan grande, pero para burlarse de él lo llamaban Gigante, y a él le fascinaba eso, y ese ha participado en varios ataques criminales contra la población civil. Y en el municipio de Venadillo también fueron capturados dos delincuentes quienes eran señalados de pertenecer a la banda de Sangre Negra. Y eh, en Mariquita y Fresno fueron capturados otros delincuentes, inclusive uno que le decían Cantinflas, que era de la cuadrilla de Esquite, quien el 9 de febrero de ese mismo año había participado en un asalto y masacre a un municipio, al caserío de Latillo, en el municipio de Fresno. Y en Cajamarca, en una finca llamada La Linda, fue capturado un bandido de nombre Abel Abril, que era el segundo de una cuadrilla de otro que le decían Rasguño, eh, que tenía la cara cortada, producto de algún enfrentamiento con otros delincuentes a puñal y machete. Estos estaban sindicados de integrar una banda de robo de ganado y asalto a fincas para apoyar las cuadrillas de esquite. Entonces, como vemos, mm, pese a la autopublicidad del señor Lleras Camargo y de los partes triunfalistas que publicaban los diferentes niveles de gobierno y los esfuerzos que hacía la señora Hilda Jaramillo en el terreno, el Tolima seguía siendo blanco de violencia tripartidista que aún no termina. Sucedieron en el mismo departamento un día después de que se publicaran las preocupantes cifras de violencia en esa región y de que la gobernación de Tolima se ufanara de los esfuerzos de las tropas del Ejército Nacional al capturar a 9 bandidos de la violencia tripartidista, en el mismo momento que la esposa del gobernador promovía la imagen de su región en todo el país. Sí, eh, pasados 2 días de eso, una patrulla de la Sexta Brigada se enfrentó con una cuadrilla de, de esquite y fueron dados de baja dos bandidos, uno de nombre Antonio Lechón, que le decían el zorro, y otro de nombre Jerónimo Osorio. A ellos les decomisaron un fusil, una carabina y otros elementos de guerra. Y cerca a Ibagué
y dentro del mismo Ibagué fueron capturados tres delincuentes, dos de la cuadrilla de Sangre Negra y uno de la cuadrilla de Arbolito. Uno de esos le decían el Pardo, el otro le decían Puñalito. Como vemos por los alias que tenían, eran sujetos de altísima peligrosidad y con unos prontuarios bastante grandes. Y ese mismo día, en el municipio de Líbano, Tolima, saliendo de su oficina, el jefe del DAS fue atacado por sicarios que estaban esperándolo para asesinarlo. Él malició que eran delincuentes que estaban armados y los intimó a una requisa y los bandidos se anticiparon y le dispararon y por razones obvias eran miembros de alguna de esas cuadrillas que estaban en la zona y que se sentían afectados por el trabajo del Departamento Administrativo de Seguridad. Más pruebas de que la violencia parecía interminable en el Tolima. Adelante, Cornelio. ¿Cómo había politiquería el dirigente, cómo hacía politiquería el dirigente liberal Carlos Lleras Restrepo con el drama de la violencia en el Tolima en sus columnas del bachiller Cleofas? El señor Gerard Restrepo, como sabemos, estaba en campaña política para ser presidente en el 66, desde antes de que ganara la del 62, el señor Valencia, que le correspondía por el pacto de cuervos que hicieron en Europa los dos partidos. Entonces, él tenía una columna que la denominaba el bachiller Cleofás. Y el bachiller Cleofás era un personaje imaginario que se metía en todos los problemas y venía y hablaba con el doctor Carlos Lleras, así escribía él en sus documentos, en sus columnas, en sus crónicas novelescas que se inventaban. Entonces se inventó un coloquio que él había hecho con la señora Hilda Jaramillo, inclusive lo ilustra con la caricatura que vemos allí de la mencionada dama, y habla de lo que ella está haciendo en el sur del Tolima y comienza a desarrollar un diálogo que supuestamente tuvo el bachiller Cleofás con la señora respecto a lo que ella estaba haciendo y publica las respuestas que supuestamente ella le había dado, obviamente tratando de ponerla en el cielo, pero cualquiera que sea, eh, que tenga cinco dedos de frente y que analice la intención, pues este sujeto ya estaba pensando era en utilizarla como una de sus multiplicadoras en la siguiente campaña electoral para hacer politiquería. Y esa era la característica de los politiqueros y sigue siendo la misma. Entonces la señora teóricamente habla en esa entrevista imaginaria de todo lo que tenía en sus planes. El periódico El Tiempo le dedicó una página completa a lo que allí se habló. Volvió a mencionar, obviamente, pues el tema de la infancia desamparada, la desocupación y la situación de los adultos mayores, de la necesidad que había que partir el Tolima en dos segmentos con objetivos muy claros para resolver toda la problemática de violencia y cultural. Mm, Mencionó la cantidad de hectáreas productivas que había y la cantidad de familias que estaban afectadas por la violencia y por la falta de desarrollo. Y mencionó que la señora viajaba a Israel, donde el gobierno israelí la había invitado a hacerle un homenaje y a plantearle unos programas de desarrollo agropecuario que supuestamente la señora iba a iniciar en el departamento del Tolima como un piloto para todo el país. Eh, la crónica, ya sabemos, es ficticia, es de un supuesto diálogo, pero tenía todo el contexto del programa de trabajo de la señora y, como decimos, cualquier lego en la materia lo detecta, oportunista y politiquero el señor Lleras trató de autoapropiarse de lo que la señora hacía y colocarla en una situación de dependencia para su futuro político, igual que hacen todos los oportunistas ayer, hoy y siempre en Colombia.
¿Qué otros hechos de violencia tripartidista se resalta que ocurrieron esa misma semana en la capital de la República y en el municipio de Tesalia, Huila? Es que tan pronto se publicó el informe de que en el Tolima la violencia arreciaba y que no era como lo decían los dirigentes, en el resto del país los comunistas estaban promoviendo algo de lo que hemos hablado aquí constantemente, que eran las actividades con explosivos. Hace poco vimos el caso de una caleta grandísima que había aquí al norte de Bogotá, que estalló parcialmente, en la que resultó contuso un colombo francés que era el jefe de la formación de terroristas con unos delincuentes que habían enviado a Cuba a entrenarse en eso. Y aquí en Bogotá hubo como novedad especial otras dos explosiones de artefactos terroristas. Una cerca al centro Antonio Nariño, que era un barrio que estaba recién construido, el centro urbano Antonio Nariño, y tenía mucha importancia dentro del desarrollo arquitectónico de la ciudad. Y otra en la subestación eléctrica de La Concordia. En ambos los petardos causaron daños materiales, afortunadamente no hubo muertos, pero como estaba iniciando el plan Lazo y la política del ministro de Guerra, Alberto Ruiz Novoa, era presionar a los delincuentes, no darles la larga, ir siempre en la iniciativa. Se realizaron una gran cantidad de requisas y de acciones sorpresivas por parte de la policía y el ejército en diferentes partes de la ciudad y fueron obviamente encontrados muchos sujetos armados con armas de fuego, con puñaletas, con armas blancas y también algunos capturados en relación con los actos de violencia, especialmente gente relacionada con el Partido Comunista, estudiantes de universidades y de centros de educación secundaria. Y ese mismo día ocurrió en Tesalia, Huila, una operación muy importante de un sujeto que le decían el rayo o el conejo, de quien ya hemos hablado aquí en un episodio anterior, que era miembro de la cuadrilla de tiro fijo y tenía entre pecho y espalda más de 100 muertos en el Tolima, el Huila y el Cauca, y fue dado de baja en un enfrentamiento con tropas de la novena brigada, sexta brigada en ese momento, hoy novena brigada, el batallón Tenerife. Y se publicó su prontuario que era bastante largo, incluía asesinatos de policías, robo de armas, matanzas de civiles bajados de vehículos en la carretera, asesinatos a sangre fría en fincas donde llegaban a expropiar a los campesinos y organización de células comunistas en toda esa región, extendiendo hacia el sur y el occidente la influencia de tiro fijo sobre la cordillera central. Es un resumen muy breve de lo que estaba pasando en el país al mismo tiempo que en el Tolima la violencia tripartidista no paraba. ¿Cómo seguía desarrollándose en todo el continente la perversa intromisión de la narcodictadura cubana en asuntos internos de cada país mediante acciones terroristas de tinte marxista-leninista? El general Perón, por su posición antiestadounidense, después de que salió del gobierno de Argentina, inclusive fue expulsado, dio pie a su línea de pensamiento para que aparecieran los montoneros, que fue un grupo terrorista muy conocido de orientación soviética o prosoviética. Y siempre le quisieron endilgar al general que era el responsable de la existencia de estos grupos, de donde salieron los esposos Kirchner. Ellos salieron de ahí, de esos grupos peronistas violentos. Entonces se seguía aumentando la presencia de los terroristas latinoamericanos desde México hasta la Patagonia y el caricaturista Aldor publicó una caricatura en la que pone al Che Guevara esperando una emboscada al vehículo que viene con las
los proyectos del presidente Frondizi en la Argentina en el año 63 y está Juan Domingo Perón llevándolo a la trampa de la emboscada. Entonces, de entender como si Perón fuera el artífice del crecimiento del comunismo en el sur del continente. Y le dice Fidel Castro, que está escondido en la emboscada, gracias Juan Domingo por tu colaboración, porque Argentina también va a caer en las manos del comunismo. Esa era la forma de que se especulaba y algo de cierto sí había, era en que los comunistas estaban muy activos en todo el continente, tendiéndole puentes, así fueran muy débiles, a la narcodictadura cubana para que extendiera su proyecto terrorista en Latinoamérica. Aquí en Colombia, como ya lo vimos la semana pasada, se habían asilado una gran cantidad de cubanos que decían ser desertores y contrarios al régimen de hermanos Castro, y comenzó a circular una información, o mejor, circulaban permanentemente informaciones de envíos de armas desde la isla hacia Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, para surtir a los grupos terroristas. Algunas eran falsas, otras fueron ciertas, y aquí se hizo un despliegue grandísimo sin que se probara nada, que una goleta denominada Rosa 2 habría traído armas desde Cuba con destino a Colombia y Venezuela, que las habían pasado por el canal de Panamá impunemente, eh, y que en ese momento esas armas estaban siendo distribuidas en la costa pacífica para Colombia y Ecuador. No se probó eso a pesar de una gran investigación que se hizo, terminó como en una información por verificar, pero curiosamente 18 años después sí ocurrió varias veces que desde la narcodictadura cubana, que provenientes de la Cortina de Hierro, pasaron varios cargamentos de armas. Algunos fueron decomisados, otros inclusive un buque hundido. Todos venían desde la Cortina de Hierro vía Cuba con destino a los grupos terroristas en Colombia y Ecuador. O sea que mirando en retrospectiva, es posible que sí, varias veces hayan venido este tipo de armas con la complicidad inclusive de autoridades judiciales mexicanas, o autoridades mexicanas, no judiciales, sino autoridades mexicanas, que eran proclives a la narcodictadura cubana. Mi coronel, ¿qué sucedía entre tanto con los inicios del Plan Lazo en diferentes regiones del país? Con los escasos medios que tenía el ejército y el poco apoyo que el gobierno nacional le dio al Plan Lazo, a pesar de que el general Ruiz Novoa logró que se aprobara en un Consejo de Ministros el Plan Lazo y que se establecieran responsabilidades particulares a los diferentes ministerios, terminó solamente el ejército encarando esta acción con la ayuda que inicialmente fue buena y luego fue reduciéndose hasta desaparecer del programa Alianza para el Progreso de Estados Unidos. Entonces, aquí vemos en la primera foto que el batallón Palacé se dedicó a trabajar muy de cerca con las comunidades de los municipios muy afectados por la violencia alrededor de Buga y el centro del valle como Tuluá. Y entre tanto, desde Manizales también se programaban muchas acciones cívico-militares en el departamento de Caldas y en la misma ciudad de Manizales, que tenía ya graves problemas de asentamientos subnormales de personas desplazadas por la violencia de todos los municipios que hemos mencionado aquí constantemente en ese departamento. Como vemos, dos zonas demasiado afectadas por la violencia, con un trabajo incansable de soldados, tanto en la parte armada buscando las cuadrillas en el monte, como en la parte social tratando de resolver problemas que necesariamente, eh, inobjetablemente, requieren la acción coordinada del Estado como estaba previsto en el Plan Lazo, pero que no lo cumplieron porque los politiqueros andaban pendientes era de cómo coordinar las acciones con el Partido Liberal para el siguiente gobierno, y en el caso particular del señor Llera Restrepo, que era el jefe de supuesta oposición
en mancuerna y contubernio con Valencia y dedicaba a su campaña personal y aprovechando cuanta oportunidad tenía, verbigracia el trabajo social que hacía la señora Hilda Jaramillo. Con respeto y admiración por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960. Mi coronel, ¿tendrá credibilidad y futuro la paz total de Petro al ver en detalle el fracaso de los gobiernos del Frente Nacional en 1958 al 74, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Era muy parecida la idea laxa de paz del señor Petro, pero también era muy parecida a la conducta de los dirigentes en todos los niveles. El caso de la señora Hilda Jaramillo prácticamente sola, buscando coadyuvar desde la sociedad civil a una solución que debe ser integral y de Estado. Por tal motivo, todo lo que esa señora hiciera o lo que hagan ONGs sin tener la fuerza política hoy en día siempre será insuficiente. Como vemos el señor, o como vimos el señor Lleras Restrepo aprovechando un evento social para hacer politiquería igual el señor Petro y sus antecesores con los programas sociales que nunca terminan en nada, pero que tienen mucho bombo publicitario y terminan legitimando los desgobiernos como si hubieran hecho mayor cosa. Pero de remate, una coincidencia muy fuerte es la multiplicidad de agentes promotores de la violencia en diferentes regiones del país, cometiendo los mismos actos de barbarie de una u otra manera, pero los mismos actos como desplazamientos de campesinos, expropiación violenta de tierras, asesinatos, combates entre ellos, persecuciones a sus contradictores políticos, complicidades con autoridades locales, y eso parecería ser que se ha quedado colgado en el tiempo y que 62 años después de estos hechos, Colombia ha cambiado en muchos aspectos de desarrollo tecnológico, pero en este asunto de esa violencia enquistada parecería haberse detenido en el tiempo. Por ende, de pervivir esta forma de hacer política y de convivencia
sin desarrollo agrícola, ni asomos de industrialización, ni mucho menos de erradicar esa polarización insensata entre quienes quieren su pedacito cada uno para ser los señores de la guerra o los dueños de solo una parte, no podrá avanzarse en mayor cosa en el tema de la paz. Adelante, mi coronel, con sus comentarios del día de hoy. Gracias, mi coronel. El comentario se titula Para que nazca la paz. Los primeros años de la década de 1960 fueron de una gran agitación política y terrorista. Para esa época, Alfonso López Miquelsen ya había fundado su movimiento político denominado como Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, que era una disidencia del histórico Partido Liberal, pero cargado con ideas comunistas. Su objetivo era el de oponerse al pacto que habían hecho los caudillos Alberto Lleras del liberalismo y Laureano Gómez del conservatismo para alternarse la presidencia, pacto denominado como Frente Nacional, y con ello supuestamente contener la sangrienta guerra entre los partidos que estaba causando miles de crímenes en el país. Como el convenio del Frente Nacional había dejado por fuera de esa alternación del poder a los simpatizantes del comunismo, Alfonso López aprovechó ese descontento para fortalecer su movimiento MRL, introduciendo en su ideología el espíritu subversivo comunista para conquistar más simpatizantes. El mismo espíritu que ya venía madurándose dentro del liberalismo desde 1936, cuando su padre fue presidente y lanzó su famoso plan agrario denominado como la Revolución en Marcha. Proyecto igualmente contaminado con ideas marxistas revoltosas, con invitación más a la lucha de clases que a una buena forma de gobierno. Por ese motivo, el MRL ingresaron muchos desertores ideológicos de las ya existentes cuadrillas comunistas, porque ellos estaban descontentos, ya que no se mostraba un accionar fuerte, agresivo y violento para la toma del gobierno por las armas, como ellos lo deseaban. Posteriormente, esos mismos desertores de las cuadrillas que entonces ingresaron al MRL y ya mejor ideologizados y convertidos en guerrilleros intelectuales, también desertaron del movimiento de Alfonso López para crear sus propios movimientos subversivos, expandiendo el terrorismo por todo el país. Pero no era suficiente. Por otro lado, abundaban las cuadrillas de bandoleros de delincuentes comunes y supuestamente autodefensas que se habían creado espontáneamente a nivel local de manera independiente, pero patrocinados materialmente y con respaldo ideológico por los tres partidos, el liberal, el conservador y el comunista, porque le servían cual fuerza de armas en favor de sus propios partidos. Y al contrario, estas cuadrillas también encontraron en el MRL y sus derivaciones una favorable oportunidad para hacerse pasar como defensores de los pobres y oprimidos, cubriéndose con un manto político para contener o al menos atenuar la acción penal de la justicia. Y de esa forma había un mutuo alto interés entre política y terrorismo, además de delincuencia. Y de esa manera los caudillos y gamonales políticos, en lugar de servir a los objetivos nacionales, se enfocaron más en los intereses particulares de sus partidos y también de sus cuadrillas, para hacerse al cargo presidencial sin fines patrióticos, solo por apoderarse del presupuesto nacional para repartirlo entre sus simpatizantes, disfrazados de necesarios cargos públicos corruptos e improductivos para la nación, solo por el beneficio personal de un simple salario y escalonamiento social sin vocación de servicio público, lo cual terminó en todo un gran terrorismo y muertes que han impedido la paz y la convivencia entre los colombianos, haciendo creer a la inmensa mayoría del pueblo, con deficiencias en conceptos políticos y desconocedor de las maquinaciones ideológicas, que cada partido tiene la mejor opción de felicidad
y que desarrollaría un gran progreso, como lo hizo creer Alfonso López a muchos de sus ideólogos. Por eso, el origen de tantos años de desgracia nacional está en la debilidad de la política y en los líderes con pésima capacidad de gobernar, realidad que no fue plasmada con clara evidencia en las extensas obras literarias, pero sin verdadera profundidad analítica sobre las causas del terrorismo entre los colombianos, tituladas La violencia en Colombia, del sacerdote Germán Guzmán, ni el actual informe de la verdad, del jesuita Francisco de Rux. Dos tareas que a muy alto precio pagó el pueblo colombiano, supuestamente para contribuir a la paz del acuerdo con las FARC, pero que han tenido muy pocos efectos benéficos por su poca profundidad y falencias en subjetividad. Entre este viciado, difícil y extenso entorno, nuestras Fuerzas Armadas han tenido que actuar heroicamente, a un alto costo humano y patriótico, buscando contener la violenta confrontación entre los colombianos, porque ellos no han perdido la esperanza de que los colombianos aprendamos a vivir con tranquilidad y armonía algún día. Muchas gracias, mi coronel. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Muy claro lo que usted dice y muy concreto respecto a que la dirigencia política, por estar pensando ayer, hoy y siempre en lo particular, no mira en lo particular y personal de ellos, no mira el interés general y que como un dique, cuando el agua se represa y se represa y no tiene ninguna salida, revienta por el punto más débil e inunda la región aledaña, causando estragos. La violencia podría ser o podría tener uno de esos puntos de origen, es ese represamiento de posibilidades que tienen comunidades que necesitan desarrollarse y ante la falta de posibilidades de caminos para desarrollarse, encuentran los promotores de la violencia un terreno fértil y abonado para atraer jóvenes que se integren a esos grupos y se vuelve cíclica, se vuelve constante y se vuelve un reto para cada gobierno que, contrario censo, sigue enfrascado su dirigencia en el mismo círculo vicioso de mantener unas prebendas alejadas del desarrollo del país. Y los comunistas lo venden muy fácil desde la lucha de clases, entonces terminamos en un marasmo de populismo y de desgracias como la que actualmente padece Colombia, sin que quienes proponen cambiar ese esquema tengan nada claro distinto a querer ser ellos la cabeza y los llenos de homenajes y honores. Esta noche tendremos un episodio más del análisis que hemos venido haciendo de los principios de la guerra como parte del programa general de la estrategia militar aplicada a los temas de estrategia política. Todavía nos faltan varios temas y capítulos y continuaremos empeñados en esa tarea. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias.